Hay historias que parecen sacadas de una película. 15 de junio de 2026. Millones de personas previendo una de las masacres de una de las selecciones más grandes del mundo, España. Todo parecía escrito. 3, 4, 5 o hasta 6 golpes contundentes a 0. Las estrellas listas, Lamine Yamal, Pedri, Cucurella y muchos más listos para lucirse ante el mundo. Pero lo lindo de la vida es que es inesperada. Y aquella tarde, mientras todos miraban a España, una pequeña nación perdida en medio del Atlántico estaba a punto de escribir la página más importante de su historia. Esta no es la historia de un simple empate, es la historia de Cabo Verde. Y como actor principal, el señor Josimar Díaz, ahora conocido como Bociña. Antes de continuar, quería contarte que esta es una sección especial que estoy haciendo por el Mundial. Si tú quieres ver otras secciones o algo, no sé, interesante que podríamos hacer en este mismo formato y esta misma calidad, déjalo en los comentarios. Y ya que estás por allá abajo, pues deja tu likecito, suscríbete. Esas cosas de verdad me ayudan mucho. Y también, si lo compartirás con alguien a quien creas que le pueda gustar, un amigo, a su mamá, quién sabe. Y sin más, continuamos. Capítulo 1. David contra Goliat. Ante los ojos del mundo, este encuentro ya tenía un ganador, pero por razones lógicas, ya que hablamos de una selección campeona del mundo en el 2010, campeona de Europa y con estrellas valuadas en decenas de millones de euros, conocidas en cada rincón del planeta. Una selección favorita para llevarse el título mundial. Por otro lado, Cabo Verde, con hombres que crecieron lejos de los focos, muchos nacidos en pequeñas comunidades emigrantes, unos de ellos ni siquiera vivían del fútbol, uno siendo electricista con 40 años que terminó siendo la estrella, otro gerente de un banco, quien recibió el mensaje pero no lo creía y lo rechazó por spam. Por eso era lógico esperar un resultado como el encuentro Alemania contra Curazao, que se llevó un humillante 7-1. Pero en ocasiones el mundo rompe lo lógico. Capítulo 2. La nación perdida en el Atlántico. A más de 500 kilómetros de la costa africana, perdida en medio del océano Atlántico, existe un pequeño archipiélago formado por 10 islas. Ese lugar se llama Cabo Verde. Y aunque hoy cuenta con un poco más de 500,000 de habitantes, su historia se extiende mucho más allá. Porque miles de caboverdianos abandonaron la isla en busca de mejores oportunidades, en lugares como Portugal, Países Bajos, Francia o Estados Unidos. Una nación repartida por el mundo entero. Y esa misma historia terminaría reflejándose en una cancha de fútbol. La selección que llegó al Mundial no estaba únicamente formada por jugadores nacidos en Cabo Verde. Muchos nacieron a miles de kilómetros de las islas, pero todos compartían una misma herencia, su bandera, su historia, su nación. Capítulo 3. La selección imposible. Todos entendemos por selección un conjunto de personas nacidas en la misma nación, que llaman hogar un solo territorio. Pero Cabo Verde es diferente, son personas nacidas en distintos países, con culturas diferentes, pero la marca de tu linaje es algo imborrable. Por eso, hay casos tan interesantes como el de Robert Pico López, nacido en Irlanda, jugando semiprofesionalmente en sus ratos libres y siendo gerente de un banco de tiempo completo. Un día recibió un correo por LinkedIn, siendo convocado a la selección. Pensó que era una broma, una estafa o spam, así que lo ignoró y estuvo a punto de dejar pasar una oportunidad única. Muchos ni siquiera habían vivido gran parte de su vida en las islas que ahora representaban. Compartían la historia de sus padres o abuelos, pero en aquella selección existía una historia que sobresalía por encima de las demás. La historia de un hombre que defendió más de una década esta camiseta. Un hombre ya con 40 años. Un hombre que estaba a punto de vivir el partido más importante de su vida. Capítulo 4. Los últimos serán los primeros. Mucho antes de que millones de personas conociéramos su nombre, Bociña era simplemente un niño creciendo en Mindelo, una ciudad costera en Cabo Verde. Como tantos otros niños, creció soñando con el fútbol, pero su camino nunca fue rápido. Fue lleno de perseverancia, donde muchos ya nos hubiéramos dado por vencidos. Nunca fue considerado para clubes de primera división. Nunca fue una joven promesa. Un pródigo. Mientras muchos futbolistas debutan profesionalmente siendo adolescentes, Bociña no se dejó llevar por esto y persistió hasta lograrlo a los 25
años, una edad muy avanzada para el fútbol. Pero él recién empezaba y le siguieron años de esfuerzo silencioso, temporada tras temporada, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, que no recibían gran atención, sin grandes titulares, sin contratos millonarios, sin reconocimiento. O dime el último partido que lo viste, o que viste a Cabo Verde, o siquiera lo escuchaste. Pero poco a poco se convirtió en una figura importante dentro de la selección de Cabo Verde. Entonces, al borde de su retiro, sucede lo imposible. Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo y el hombre que esperó 40 años esta oportunidad estaría allí para representarlos en su primer partido sin piedad contra el monstruo español. Pero lo que sucedió después es magia y por eso los últimos serán los primeros. Capítulo 5. 94 minutos. El 15 de julio de 2026, Cabo Verde entró al terreno sabiendo que enfrentaría su mayor desafío de fase de grupos. Del otro lado, una confiada España, favorita para ganar el Mundial. Y aunque el partido no comenzaba, la sensación era evidente: Cabo Verde iba a sufrir. Se mueve la pelota y los primeros minutos eran como todos habían imaginado. España monopoliza la posesión, mueve el balón de un lado a otro, busca espacios, espera el error y Cabo Verde resiste. Como un boxeador que sabe que no puede ganar por fuerza, pero se niega a caer. España encuentra el espacio, el disparo sale limpio y por primera vez aparece Bociña. Una parada, después otra y luego otra más. Pero en vez de debilitarlos, algo cambiaba. La confianza de los caboverdianos aumentaba y la frustración de España también. España atacaba y Bociña se negaba a rendirse. Minuto 30, minuto 45, minuto 60 y el reloj avanzaba. Cada parada parecía alimentar algo que nadie esperaba en aquel partido: esperanza. Lamine Yamal hace un centro perfecto, Marino peina la pelota, Cucurella remata al arco con la cabeza y Bociña corta. Cae de rodillas contra el césped, no agarra el balón, los desafía y mientras los atacantes españoles corren buscando el rebote, el veterano guardameta los provocó con la mirada, como diciéndoles: aquí no van a pasar. El tiempo avanzaba hasta el minuto 90 y cuando el partido llegaba a su fin, llegó una oportunidad. Un tiro de esquina, el estadio contuvo la respiración, buen centro y un cabezazo de Borges directo al portero español. Por un momento todos imaginaban una historia increíble, pero no todo puede ser perfecto. España seguía dominando, buscando el gol, pero el partido ya había cambiado. La presión no estaba en Cabo Verde, estaba en los favoritos, porque el tiempo comenzaba a agotarse. En un último intento de una España ahogada, no logran hacer daño a Cabo Verde. Cuando el árbitro da el pitido para marcar el final del encuentro, todos lo llaman un milagro. Cabo Verde estalla de emoción, como si fuera la final, y aunque no lo sea, es una batalla que parecía imposible. Y el jugador mejor puntuado del partido y MVP de la jornada es el portero de 40 años, Bociña. Pero él no piensa en eso. Llora pensando en sus abuelos y en su madre, que no pudieron estar esa mágica noche. Y sin saberlo, se estaba convirtiendo en el hombre más viral del torneo. Capítulo final, en los ojos del mundo. 0 España, 0 Cabo Verde. No era un simple empate más. Para Cabo Verde significa algo mucho más grande. Habían resistido, habían competido de igual a igual contra una de las selecciones más poderosas del planeta. Por primera vez en su historia, todo el mundo hablaba de Cabo Verde. Y como protagonista estaba un hombre común y corriente de 40 años, siendo electricista hace unas semanas, poco relevante en el fútbol, Josimar Díaz Bociña, quien hizo sufrir a la favorita de la Copa Mundial, esperando toda su vida esta oportunidad que impactó a millones, ya que antes del partido tenía 50.000 seguidores en Instagram. 40 y pocos mil. 50.000. ¿Você tem ideia de quantos você tem agora? Falaron que acho que tem meio milhão, mas não. No. Y después cerca de 2 millones. Y un día después, más de 10 millones de personas lo estaban siguiendo. Pero no llora por eso, llora porque piensa en sus abuelos, que hubiesen estado orgullosos de verlo ahí, pero fallecieron. Y su madre tampoco pudo presenciar el momento, aunque lo vio a la distancia, no lo pudo acompañar por el dinero, problemas con el visado americano. Un hombre que llegó al Mundial a los 40 años, lloraba porque en aquel instante comprendió y agradeció todo el camino recorrido para llegar ahí. Y que en 94 minutos se convirtió en el símbolo de toda una nación. Todos esos años rindieron sus frutos en unos minutos, porque aquella noche no fue solo la historia de Bociña, fue la historia de Cabo Verde. Un equipo que nadie esperaba o siquiera le importaba ver en una Copa del Mundo. Y que terminó regalándole al fútbol una de las historias más inspiradoras y hermosas del torneo. Y nos enseña a todos que aunque pasemos desapercibidos, aunque nos vean como los pequeños, los débiles y con ojos indiferentes, debemos seguir trabajando. En silencio, con perseverancia y carácter, que un día el mundo nos dará la oportunidad de mostrar nuestro verdadero potencial y estaremos listos para recoger la cosecha de nuestros años de duro e inteligente trabajo.
Y como con Cabo Verde, el mundo no recordará únicamente la destreza de Bociña, sino algo más importante, que fue la noche en que un país entero o el mundo descubrió que los sueños imposibles no existen. Estaba viendo el lobo de Wall Street y algo me quedó claro. Nadie quiere ser como Jordan Belfort. Puede que admire su habilidad de ventas o sus lujos, pero pocos envidian su caótica y asquerosa vida personal. Perdóname, mi amor. No es como el caso de Tony Montana, que son hombres que iniciaron de la nada e hicieron el mundo suyo.